Bueno, hoy nos vamos a meter de lleno a desmitificar uno de los libros más enigmáticos y la verdad fascinantes que se han escrito. El libro de Apocalipsis, también conocido como la revelación de Jesucristo. Y claro, de entrada nos topamos con la pregunta, ¿no? La que ha intrigado y, seamos honestos, confundido a muchísima gente por siglos. La imagen popular es que es una especie de profecía literal, un mapa súper detallado del fin del mundo. Pero, a ver, ¿realmente fue escrito para eso? ¿Esa era la idea original? Y es que estas imágenes, son parte de la cultura popular. O sea, escuchamos estas palabras y al toque pensamos en desastres, en predicciones que dan miedo. Pensemos en los famosos cuatro jinetes del capítulo 6, que si la conquista, la guerra, el hambre, la muerte. Tremendo. Pero para de verdad entender de qué va todo esto, hay que ir mucho más allá de las imágenes impactantes. Ok, vamos a entrarle de lleno. Para poder descifrar el Apocalipsis, lo primerito que tenemos que hacer es como un viaje en el tiempo. Hay que entender el mundo en el que nació. Porque, a ver, no es que apareció de la nada. Tenía un autor, un público súper específico y, sobre todo, un propósito muy claro. Las fuentes nos dicen que fue escrito por el apóstol Juan por allá del año 95 después de Cristo. Pero ojo, no hay que imaginarlo en una oficina cómoda ni nada de eso, para nada. Estaba exiliado en la isla de Patmos. ¿Y por qué? Pues por su fe. Justo en un momento en que el Imperio Romano, con Domiciano a la cabeza, estaba súper intenso con eso de que todos tenían que adorar al emperador. Así que lo que escribió no era un texto filosófico abstracto, era literalmente una carta. Una carta que iba a circular entre 7 comunidades cristianas de verdad, gente que estaba pasando por una crisis tremenda, siendo perseguida por no querer tratar al César como un dios. Y aquí está el punto clave, ¿eh? Entender este contexto lo cambia todo. La intención principal de Juan no era entonces dejarnos un calendario de eventos futuros, no. Lo que él quería era mandar un mensaje de esperanza, de aguante, a la gente de su época que la estaba pasando muy mal. Era, en esencia, un escrito para darles fuerza en medio de toda esa persecución. Ahora, pensemos en esto. ¿Cómo le haces para mandar un mensaje de esperanza que, al mismo tiempo, es una crítica durísima al poder sin que te atrapen y te ejecuten? Pues usas un código. Y justo para entender el Apocalipsis, tenemos que cachar cuál es su género literario. Resulta que Juan escribió en un estilo que se conoce como literatura apocalíptica. A nosotros hoy nos suena súper raro, pero para la gente del primer siglo esto era algo conocido, algo familiar. Este estilo usaba visiones súper extrañas, imágenes muy simbólicas, pero no para confundir, ¿eh? Todo lo contrario. La idea era comunicar verdades muy profundas de una forma que sus lectores originales captaran al instante, pero que para los romanos que los oprimían, pues que pasara totalmente desapercibido. Era un lenguaje cifrado. Ok, entonces, ¿dónde está la clave para descifrar este código? Bueno, como bien dice aquí, la respuesta no la vamos a encontrar en las noticias de hoy. No. La clave está en las propias escrituras hebreas. El libro de Apocalipsis está pero repletísimo de referencias, de ecos del Antiguo Testamento. Es como si fuera su diccionario. A ver, vamos a ver cómo funciona este decodificador en la práctica. Es súper interesante. Por ejemplo, cuando Juan menciona a una bestia, sus lectores de esa época, que conocían muy bien el libro de Daniel, hubieran sabido al momento que se refería a un imperio, a un reino que los oprimía. O cuando habla de grandes aguas, el mismo libro nos da la pista, simboliza a pueblos, a multitudes. Y un monte también puede ser un reino, o sea, nada es al azar. ¿Se dan cuenta? Los símbolos no son inventados, tienen un significado bien profundo, bien anclado en toda la tradición bíblica. Y bueno, una vez que entendemos el contexto, el por qué se escribió y este código simbólico, de repente el mensaje principal del libro se vuelve súper claro y muy poderoso. El mensaje es básicamente este. Miren, aunque parezca que el mal, que en ese momento era el Imperio Romano, está ganando la batalla, la verdadera realidad, la celestial, es otra cosa. Dios sigue en control. El protagonista de esta historia no es la bestia, para nada. Es el Cordero que fue sacrificado, que es un símbolo clarísimo de Jesucristo. Y su victoria, esa ya está garantizada. Es una forma potentísima de decir que, al final de todo, la justicia va a triunfar. Ahora, habiendo dicho todo esto, sería un error pensar que ya, caso cerrado, que solo hay una forma de leer este libro. Para nada. A lo largo de los siglos, gente muy creyente ha encontrado diferentes maneras, diferentes enfoques para tratar de entender su significado tan profundo.
A ver, para resumirlo mucho, digamos que hay cuatro grandes escuelas de pensamiento. Están los preteristas, que creen que casi todo lo que dice el libro ya pasó, allá en el siglo I. Luego los historicistas, que lo ven como un mapa de toda la historia de la Iglesia. Los idealistas dicen que es más bien una alegoría, una historia simbólica de la eterna lucha entre el bien y el mal. Y finalmente los futuristas, que es la visión más popular hoy en día, que creen que la mayor parte del libro habla de cosas que todavía están por suceder. Y ojo, que esta no es una discusión solo para académicos, ¿eh? No es algo abstracto. Nuestra forma de entender el texto ha ido cambiando con el tiempo. Y a veces, algo que parece tan técnico como una traducción puede cambiar por completo el significado. Miren este ejemplo, que es fascinante. Está en Apocalipsis 22, versículo 14. Por casi 400 años, una de las traducciones más importantes al español, la Reina Valera, decía: «Bienaventurados los que guardan sus mandamientos». Pero, en la revisión que se hizo en 1960, usando manuscritos griegos que se consideran más antiguos y precisos, la frase cambió a «Bienaventurados los que lavan sus ropas». Parece un cambio pequeño, ¿verdad? Pero las implicaciones teológicas son enormes y nos demuestra perfecto que nuestra relación con el texto es algo vivo, algo que sigue en movimiento. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido. Pensemos en esto. El Apocalipsis empezó como una carta pastoral de ánimo escrita en un lenguaje codificado para darle esperanza a un grupo de gente que la estaba pasando muy mal bajo un imperio opresor. Y sin embargo, esa visión tan poderosa del triunfo final de la justicia sobre el mal trascendió por completo su momento histórico. Se ha convertido en una fuente que parece inagotable de debate, de inspiración y de fascinación que llega hasta hoy. Así que la pregunta queda abierta, ¿no? ¿Qué nos dice a nosotros, hoy, este texto tan antiguo sobre cómo mantener la esperanza en medio de las crisis?